Buenas tardes, jóvenes. Espero que esta presentación sobre la séptima edición de las normas APA les pueda servir no solo para la clase de español, sino para las clases en las que a ustedes les soliciten presentar algún trabajo según el formato APA o citar de acuerdo con el formato APA. Entonces vamos a hacer un resumen de las recomendaciones y de lo más actual en esta nueva edición. Primero, cuando nosotros vamos a hablar de los trabajos, cuando nos piden entregar un informe, un ensayo, cualquier escrito, según el formato APA, el tipo de fuente, el tipo de letra que nosotros podemos utilizar. Antes solo era permitido el Times New Roman, pero ya vemos que en esta nueva edición se nos está permitiendo usar algunos otros tipos de fuente que ustedes los pueden ver acá. En relación con el espaciado que debe haber entre cada línea o entre cada renglón, en el estilo APA debe ser doble espacio en todas las partes del documento, incluido el texto, cuando hacemos citas, en las tablas, en las figuras, entre los títulos, ¿verdad? Y es importante que cuando nosotros terminamos un párrafo no se puede agregar un espacio adicional, sino que todo el texto, dependiendo de la extensión, debe ir a doble espacio. Siempre siguiendo con la presentación de trabajo según el formato APA, la alineación de los párrafos, pues el texto de un documento de estilo APA debe alinearse con el margen izquierdo. En cuanto a la sangría del párrafo, coloca sangría a la primera línea de cada párrafo del texto. Ahí aparecen las medidas que debe tener esta sangría y se recomienda no usar la barra espaciadora para crear sangría. Ahora venimos con lo que creo que a ustedes les va a servir más, que son las citas. Cuando nosotros debemos entregar un documento, ya sea un ensayo, un análisis, una crítica o próximamente el anteproyecto de tesis o ya su tesis, donde pues es importante hacer citas. ¿Qué es una cita? Pues son frases que nos indican el pensamiento del autor, las cuales deben escribirse idénticas al texto de donde las extraemos. Idénticas cuando nosotros hacemos una cita textual en este caso. ¿Y en qué nos sirven en nuestro trabajo? Pues a través de las citas nosotros fundamentamos y sustentamos las ideas que nosotros estamos dando en nuestro escrito. Básicamente cuando nosotros citamos o incluimos una cita en un texto, siempre dependiendo del tipo de cita, ya sea cita textual o cita parafraseada, es importante, es obligatorio, mejor dicho, proporcionar el apellido del autor, el año de publicación y la página específica del texto de donde estamos extrayendo esa información. ¿Cómo debo incluir las citas en un texto? Pues dependiendo del número de palabras, hay un formato específico para poder acomodar esa cita en el texto. Si nuestra cita tiene más de 40 palabras, se hace de una manera, y si tiene menos de 40 palabras, se hace de otra, y eso se explicará a continuación. Si la frase que nosotros vamos a incorporar en el texto, la cita, tiene 40 palabras o menos, se incorpora en el mismo texto de la redacción original y se debe encerrar entre comillas dobles, porque recordemos que estamos haciendo una cita textual. Enseguida, entre paréntesis, se debe escribir el apellido del autor, el año de publicación y el número de página, de donde se extrae la información. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de cita donde tiene menos de 40 palabras y es un ejemplo de cita basada en el autor.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos citar de dos maneras. Una, primero mencionando el nombre del autor y luego escribiendo lo que él dice, o escribiendo primero lo que él dice y luego escribiendo sus datos. Entonces por eso se llama cita basada en el autor. Ustedes pueden ver el texto. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Eso es lo que yo estoy escribiendo en mi documento. Entonces quiero fundamentar lo que yo estoy escribiendo con una cita de Medina 2019. Entonces, como es basada en el autor, primero va el nombre Medina 2019, afirma, dos puntos, y si ustedes ven entre comillas va la cita textual, que es lo que Medina dice. Se puede poner otros verbos, no solo afirma, sino Medina menciona, Medina argumenta, Medina expone, ¿verdad? Existen una variedad de verbos que podemos utilizar. Si ustedes se fijan en la cita basada en el autor, primero solo se coloca el apellido y el año entre paréntesis. Hasta que finaliza la cita, nosotros colocamos el número de página. Y si ustedes ven, hasta después del número de página, nosotros colocamos el punto final. En este caso, punto y seguido. Acá tenemos un ejemplo de una cita basada en el texto con menos de 40 palabras. Ustedes ven, se empieza a redactar, luego entre comillas la cita y hasta como es basada en el texto, luego se coloca entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año, coma y el número de página. ¿Verdad? Es básicamente estas dos citas ustedes la ven con la misma información, solo que esta es basada en el texto y la otra es basada en el autor, o sea, primero escribiendo el nombre del autor y acá se escribe primero la cita y hasta después todos los datos del autor. Ahora, ¿qué sucede si la cita que yo voy a incluir en mi texto tiene más de 40 palabras? Esto quiere decir, chicos, que se tienen que contar las palabras, recordando que los artículos, las preposiciones y las conjunciones como el, la, los, un, uno, unos, más, por, se deben considerar palabras. Entonces, cuando yo ya voy a incluir esta cita en el texto y tiene más de 40 palabras, se despliega en un párrafo distinto al texto donde se va a emplear la cita y se omiten las comillas. Muy importante, si la cita tiene más de 40 palabras, aunque sea textual, se deben omitir las comillas. El nuevo párrafo no se escribe con sangría y después de la cita, entre paréntesis, siempre se va a escribir el apellido del autor, año y el número de página. Y vamos a ver unos ejemplos a continuación. En el ejemplo pueden ver, esta es basada en el autor, tiene más de 40 palabras la cita, entonces vean cómo coloco el apellido y el año, como es basada en el autor, Medina 2019 afirma, ya la cita, lo que nos está diciendo Medina, como tiene más de 40 palabras, se escribe en otro párrafo, ¿verdad? Y acá no se coloca sangría a la primera línea, sino que va todo, todas las líneas en el mismo nivel. Y siempre al final el número de página. Y luego ya seguimos con el texto en otro párrafo. Acá vemos el ejemplo de una cita con más de 40 palabras cuando la basamos en el texto. Si ustedes ven, se empieza a escribir la cita en otro párrafo y hasta el final colocamos los datos, apellido, año y página. Básicamente con las citas parafraseadas es igual, ¿verdad? Solo que sabemos que en las citas parafraseadas no colocamos comillas cuando sea de menos de 40 palabras porque estamos parafraseando, ¿verdad? Nosotros sabemos que parafrasear es la explicación en algunas ocasiones con nuestras propias palabras. Nosotros leemos el contenido del escritor, del autor, y luego escribimos una cita parafraseada, o sea, un poco utilizando nuestras palabras.
En caso particular, yo soy más fan de utilizar las citas textuales, porque si nosotros estamos argumentando, qué mejor de fundamentar haciéndolo con la cita textual del autor, tal y como está ahí. A veces al parafrasear se puede caer en plagio, ¿verdad? Porque muchas veces no se sabe hasta cuándo son mis palabras o hasta cuándo son palabras del escritor. Entonces sí se permite, Normas APAS la permite, pero en lo particular yo prefiero que las citas sean textuales. Acá encontramos un ejemplo de una cita parafraseada, tiene menos de 40 palabras, basada en el texto. Si ustedes ven, siempre se coloca la cita y hasta el final el autor, que en este caso son varios autores. Entonces cuando son varios autores, Normas APA actualiza esto en la 7ª edición y solo se coloca el apellido del primer autor, et al, que significa que hay otros autores, y el año. Ahora encontramos cuando hay dos autores, se escribe la cita, luego entre paréntesis el apellido del primer autor, se escribe la conjunción y, el apellido del otro autor, el año y el número de página. Cuando ya tenemos 3 autores o más, acá solamente se escribe el apellido del primer autor, et al, punto, y el año y el número de página. Bien, citar, ya hablamos de lo que es citar, que es incluir en mi texto una frase de otro autor, de otro escritor, que va a servir para validar y fundamentar más las ideas que yo estoy planteando en un escrito, cualquiera que sea. Ahora, referencias bibliográficas. Es muy importante porque hay muchas personas que confunden citas bibliográficas con referencias bibliográficas. Cuando hablamos de citas bibliográficas es citar en el texto, es decir, incluir frases, texto de un libro, de un artículo, etc. Referencia bibliográfica es lo que se conoce como bibliografía, donde nosotros informamos al lector o lectores de nuestro texto de dónde extraemos información, es decir, la información que nosotros incluimos en la cita, donde nosotros buscamos esa información. Básicamente las referencias siempre se debe escribir el autor, la fecha, el título y la fuente de esa referencia. Recordemos que las referencias dan validez, porque cualquiera se puede inventar el nombre de un escritor o alguna frase o el número de página, pero todo lo que nosotros citamos en el texto siempre es obligatorio referenciar, es decir, mencionar de dónde nosotros obtuvimos la información. Existen muchas maneras de escribir las referencias de acuerdo del lugar de donde nosotros extrajimos la información. En el documento que les envió el profesor Rafael, ustedes van a ver un listado mucho mayor de cómo debo referenciar dependiendo del lugar de donde obtuve la información. Acá solamente yo incluí los lugares más importantes o más comunes de donde ustedes pueden obtener información. Entonces, primero tenemos un libro, cualquier libro, de donde nosotros extraigamos información. Entonces, primero se debe colocar el apellido del autor, solamente la inicial del nombre. Ven que el apellido va separado por coma de la inicial. Como solo se escribe la inicial, se debe colocar punto. Entre paréntesis el año de publicación de la obra, coma.
100 años de soledad, que en este caso sería el título, coma, la ciudad o el país y la editorial o la casa editorial. Luego, ¿cómo vamos a referenciar los libros electrónicos? Que considero que en este momento, por la situación que estamos viviendo, son los que están más a nuestro alcance. Un libro electrónico es casi igual, ¿verdad? El apellido, la inicial del nombre del autor, el año entre paréntesis, el título del libro. Solamente que acá, como es un libro electrónico, se escribe la palabra recuperado de y nosotros escribimos el link o el enlace que nos lleva directamente a ese libro electrónico. Ahora bien, si van a referenciar algún trabajo de tesis, se escribe el apellido del autor separado de coma por la inicial, punto. Se debe escribir la fecha, pero fíjense que acá no solamente se escribe el año, sino que también escribimos el mes y el día. Entonces ven que entre paréntesis está 2018, julio 18. Se escribe el título de la tesis, se debe escribir tal cual, sin importar que sea extenso. Entre paréntesis se debe escribir si es una tesis de pregrado, de maestría o de doctorado y después el nombre de la institución. Ahora vamos con los artículos científicos que también son tipos de documentos donde nosotros encontramos fácilmente en la web y de donde podemos extraer información. Acá se escribe igual el apellido del autor y la inicial del nombre, el año, la fecha de publicación, se debe escribir igual el año, el mes y el día, el título del artículo, el nombre de la revista donde está incluido ese artículo, donde se publicó, el volumen, el número de volumen entre paréntesis y el número de páginas en las que se encuentre el artículo. O sea, si el artículo empieza en la página 12, 13, 14, ¿hasta qué página? La página donde inicia y la página donde termina. Luego, para hacer la referencia de una página web, igual se debe escribir el apellido del autor, la inicial del nombre, la fecha, el título de la página web y el nombre de la página web de URL. Y para hacer la referencia de cualquier archivo en PDF, igual el nombre del autor, la fecha entre paréntesis, el título del documento, se escribe que es un archivo PDF y se escribe la palabra recuperado de y el link o la dirección electrónica.